Vamos a empezar ahora con la última intervención magisterial en relación al rosario, y es la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, que tituló él Rosarium Virginis Mariae. Hemos podido ver durante todos estos días, primero encíclicas, también exhortaciones apostólicas, y ahora vemos una carta apostólica. Una carta apostólica es una letra del Papa inferior a una encíclica, pero que tiene toda una doctrina y tiene una enseñanza oportuna para la Iglesia, ¿no? Distinta a una exhortación apostólica, que es más bien la conclusión de un sínodo, es decir, a partir de un sínodo, el sínodo de la Virgen, el sínodo de la familia, el sínodo de los jóvenes, el sínodo, no sé, hay un montón de veces que se han reunido los obispos, el sínodo. Entonces se hace un instrumentum laboris, ¿cierto? Una cosa en la que se trabaja, y a partir de ahí se sacan conclusiones, y el Papa, revisando esas conclusiones, saca para la Iglesia una exhortación apostólica, es decir, lineamientos e indicaciones que se siguen a partir de lo que se ha visto en esta reunión episcopal. Esta más bien es una carta apostólica, es un texto en donde el Papa, como romano pontífice, lleva, ¿no?, a los fieles a la devoción y a la oración diaria del Santo Rosario. Empiezo entonces con esta carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa San Juan Pablo II del año 2002, apenas terminado el jubileo del año 2000, en el año 2002 hace esta carta apostólica. Bien, voy a decir algunas cosas que dice en la introducción. Tiene una introducción esta carta. El Papa primero dice como el Santo Rosario ha sido una oración que ha acompañado a la Iglesia a partir del segundo milenio. Es decir, claro, en el primer milenio hubieron algún tipo de oraciones parecidas al rezo del Santo Rosario, pero no era el Santo Rosario propiamente dicho. A partir del año 1000 en adelante, principalmente con Santo Domingo de Guzmán, 1100, es que el Rosario empieza a ser una oración que se empieza a extender por todas las regiones europeas, occidentales y de vida cristiana de la Iglesia católica de rito occidental, de rito latino, ¿no?, de rito romano. Y entonces ha venido acompañando el Santo Rosario 1000 años a la Iglesia ya. Es una oración entonces que forma parte de la tradición, ¿no?, de la tradición de la Iglesia, no de esa tradición primera, digámoslo así, de la tradición de los primeros discípulos de Jesucristo y de los apóstoles, pero sí del primer milenio de la Iglesia. Entonces forma parte de una costumbre arraigada, milenaria, que la Iglesia tiene. Segundo punto de la introducción, el rosario hace que nosotros encuadremos nuestro camino hacia Dios. O sea, nosotros somos discípulos de Cristo, amamos al Señor, queremos seguirlo, queremos estar junto a Él. La manera de que podamos encuadrar bien esta devoción, este culto, esta dirección hacia Jesucristo es con el rezo del Santo Rosario. Cristo nos pide remar mar adentro. Cristo nos enseña, ¿no?, que debemos de nosotros unirnos a su voluntad, unirnos a su palabra, hacer los mandamientos, cumplir con el deseo que tiene de nosotros de que nos perfeccionemos como el Padre Celestial es perfecto. Bueno, muchas de esas cosas, de esas enseñanzas de Cristo, las podemos nosotros encontrar en el rezo del Santo Rosario. Por eso es que el Papa aquí utiliza los textos del Amarellis Cultus del Papa Pablo VI, en donde dice el rosario es el Evangelio resumido. El que reza el rosario entra en la consideración del Evangelio. Es una cosa hermosísima. Y es para la gente sencilla. Hay gente que antiguamente no tenía la posibilidad de rezar, de tener la Escritura y de leer la Escritura, de rezar con la Escritura. Ahora tal vez sí la tenemos. Pero aún para los que tenemos esta posibilidad, quien reza el rosario ya entra en el Evangelio. Por eso es que el Papa dice, este mar adentro que enseñó Jesucristo
es también introducirse por medio del rosario a la contemplación viva de nuestro Redentor. Bien, después el Papa en esta misma introducción va a decir que, así como el Papa Juan XXIII había comentado que el rosario lo había acompañado toda su vida desde muy joven, y que si él recuerda en su juventud cosas, una de las cosas que más recordaba era que el rosario lo había acompañado y que nunca había dejado de rezar completo diariamente el Santo Rosario. El Papa San Juan Pablo va a decir una cosa parecida, va a decir que en el rosario que lo ha acompañado toda la vida, él ha encontrado su oración predilecta. Qué hermoso que es escuchar cuando un Papa dice una cosa así. Porque podría el Papa decir, bueno, la Santa Misa, que evidentemente entre las oraciones, la Santa Misa es el santo sacrificio de la cruz, nos ordenan sacerdotes para la celebración de la misa. Pero el Papa dice esto como claro, cosa de piedad particular. El rosario se convirtió en su oración predilecta. Y dice el Papa, ¿no? El fondo de las Avemarías hacen que pase por el alma los episodios de la vida de Cristo. Es como que las Avemarías son el telón de fondo, ¿no? Y el protagonista en esa escena es Jesucristo. La ambientación la dan las Avemarías, y de lo que tratamos y de lo que hablamos es de Jesucristo. Por eso es que el rosario es tan cristológico. Muy bien, y entonces el Papa también en la introducción va a decir, este octubre del 2002, o sea, a partir del mes de octubre del 2002 hasta el mes de octubre del 2003, el Papa lo va a convertir en el año del Santo Rosario, como para generar la devoción. Entonces miren ustedes, ya el Papa no solamente escribe una carta apostólica sobre el Rosario, como otros papas escribieron encíclicas sobre el Rosario, no solamente el Papa dedica un mes a la devoción del Santo Rosario, sino que el Papa San Juan Pablo II dedicó un año para que los fieles entraran en contacto con el Rosario y se pudiese generar y potenciar, porque esta carta apostólica es dedicada a los obispos, a los sacerdotes, a los fieles católicos, y quiere fomentar el Papa que durante ese año se practique nuevamente, se vaya nuevamente a la oración del Santo Rosario. Después, el Papa, y termino con esto, va a hablar de dos objeciones que hay acerca del rosario en esa época. Hoy día creo que una persona que se adentra en la vida cristiana, en la vida católica, que empieza a tener un poco de conocimiento de la vida cristiana, se da cuenta que estas objeciones no son objeciones, sino que por el contrario hablan mejor del rosario. Pero como ese tiempo, hay que recordar que estábamos en el 2002, habían pasado 2 décadas y todavía seguían esas reliquias, como siguen hasta ahora, del progresismo, que había entrado, se había infiltrado en la iglesia para quitar devoción a la gente, para dar una especie de nueva religión, etc. Entonces, el Papa dice 2 objeciones que provienen de esta postura progresista, de esta postura contraria a la fe, de esta herejía, ¿no? Como es el modernismo que se hizo progresismo. Dice lo siguiente el Papa, el rosario muchas veces es infravalorado, injustamente, es infravalorado y no es propuesto en las generaciones juveniles, ¿no? en los chicos, en los jóvenes, en los niños, por varias razones, dice. Unos porque piensan que es una oración anacrónica, ya lo había dicho esto el Papa Pablo VI, que es una oración antigua, claro, 1000 años tiene, imagínense, que es una oración repetitiva y que no busca la espontaneidad, que los jóvenes son más espontáneos, que la oración hoy día de la gente es una oración más espontánea, más particular, y como que el rosario quita fuerza a esas oraciones, y que por tanto el rosario también en esta reelaboración, ¿no? de la liturgia, el rosario como que quiere quitarle lugar a la liturgia, porque si uno recuerda, en la Santa Misa antiguamente la gente que pasaba en silencio, digamos que no escuchaba el canon romano, porque en la misa del rito extraordinario, todo el canon eucarístico es en silencio, es con una voz, con susurro del sacerdote, inclusive se escuchaban melodías y la gente rezaba el rosario o seguía con ciertos libritos traducidos al castellano, de latín, pero no se escuchaba lo que el sacerdote hacía. El sacerdote estaba de espalda a los fieles y estaba rezando
casi silenciosamente, y la gente estaba allí no escuchando nada. Entonces muchos se ponían a rezar el rosario. Entonces algunos, como guiados de esa perspectiva antigua, dicen: el que reza el rosario es como que le quita lugar a la liturgia y cosas así. El Papa va a refutar rápidamente esta objeción. Va a decir que quien se adentra en el rezo del Santo Rosario, la persona que se involucra verdaderamente en el rezo del Santo Rosario, se da cuenta que el rosario no solamente no contrapone el culto, no solamente que no distrae ni aparta del culto, sino que más bien ayuda y da soporte al culto. Porque el que quiere vivir la vida, la liturgia católica, el santo sacrificio de la cruz, la encarnación de Cristo salvadora que se vive en la Santa Misa, cuando reza el Santo Rosario, el rosario lo lleva, lo invita al cristiano a después a participar de la misa. Claro, no se reza el rosario mientras uno está en la misa, pero el rosario rezado, meditado, hace que uno después desee y ansíe recibir a Jesucristo nuestro Redentor. Primero que se ve entonces totalmente fuera de lugar, y pensar que el rosario es anacrónico es pensar que la cruz de Cristo es anacrónica y que los misterios de la vida de Cristo son anacrónicos, y eso es una total mentira, porque lo esencial del rosario es la realidad mistérica de Jesucristo, es decir, los misterios de la vida de Cristo. Muy bien. Segunda objeción: otros dicen que el rosario es una oración poco ecuménica o nada ecuménica, que el catolicismo con el rosario se hace odioso a las religiones católicas las religiones cristianas no católicas, a los protestantes, porque no creen en la Virgen, porque no hacen oración a la Virgen, sino que directamente se dirigen a Cristo. Y entonces como que el rosario nos quitaría la fuerza de hacer un buen ecumenismo. Y el Papa dice: nada más apartado de eso. El concilio manifestó en la Lumen Gentium que la Santísima Virgen María era una devoción eminentemente cristológica. Quien va a la Virgen va a Jesucristo. Quien reza el rosario no se aleja de Jesucristo. El que honra a la Madre, honra también y glorifica al Hijo. Y el rosario, por tanto, es una enorme ayuda para honrar a la Madre y en ella honrar al Hijo. Pidámosle a la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de tener mucha devoción y de rezar diariamente con esa piedad y fervor que debemos de hacerlo el Santo Rosario.